Muy buenas tardes. Voy a hacer una presentación corta, pero es que en estos días nos hemos dedicado a revisar el presupuesto de gasto, pero no le hemos dedicado tiempo al presupuesto de ingresos. Yo quiero hoy plantearle unas inquietudes al señor ministro sobre el presupuesto de ingreso que nos han presentado para el 2016. El primero es que encuentro que durante la vigencia, ministro, de la regla fiscal, o sea, desde el 2013 a la fecha, hay un deterioro importante en la ejecución de los recursos, de los ingresos del presupuesto general de la Nación, impactando significativamente las pérdidas de apropiación que se presupuestan como ingresos de capital de la siguiente vigencia. El presupuesto aprobado por el Congreso en los últimos años en una proporción importante no es el presupuesto que se ejecuta. Déjeme mostrarle a los senadores el soporte de esta afirmación. Mire, ministro, que durante el periodo 2000 al 2009, miren ustedes el promedio de los niveles de ejecución de los ingresos corrientes de la Nación versus lo que se ha obtenido del 2010 a la fecha. Es lamentable la baja ejecución de la relación recaudo-aforo en lo que a ingresos corrientes de la Nación se refiere. Y si vemos, ministro, recaudo-aforo de los ingresos de capital, esto tiene un comportamiento mejor que los anteriores, pero todavía sigue siendo levemente inferior a lo que se traía en años anteriores. Y luego, si vemos la pérdida de apropiación entre el 2002 y el 2009 sumaron cerca de 5.7 billones de pesos, pero del 2010 al 2014 las pérdidas de apropiación son cercanas a 9 billones de pesos. Entonces, esto reafirma lo dicho por la Contraloría General de la República en su informe el año pasado y en su informe de este año del gran problema que estamos teniendo con las pérdidas de apropiación, entre otras cosas, porque cuando vemos las fuentes de financiamiento, este año el gobierno nos trajo un presupuesto equilibrado, y cuando vemos las fuentes de financiamiento, vemos el rubro de otros ingresos en los recursos de capital. Y ese rubro de otros ingresos en los recursos de capital, pasamos en el 2015 de 4 billones a 11 billones de pesos. En ese rubro se incluyen las pérdidas de apropiación. Por eso le pido al ministro que nos explique este salto de más del 100% en los otros ingresos que son fuente del financiamiento para el año 2016. Adicionalmente a ello me preocupa en los ingresos corrientes el aforo versus el recaudo efectivo, unos rubros, ministro, donde definitivamente la meta no se ha logrado. Aquí lo estoy mostrando para los últimos 2 años. Fundamentalmente preocupa el rubro de impuestos al valor agregado, el rubro de impuestos sobre las rentas y complementarios, porque son rubros que tienen un alto peso en los ingresos corrientes de la Nación. Entonces, mi pregunta también, mi segunda pregunta, ministro, es ¿cómo vamos a asegurar que efectivamente esas ejecución por debajo del recaudo, por debajo del aforo para el año 2015 y 2016 no va a ser de la misma magnitud de los años anteriores, cuando la nueva realidad del país puede estar mostrando que para el 2016 algunos de estos rubros van a ser inferiores? Y bien saben ustedes, senadores, que en el presupuesto que nos llegó de este año, los ingresos corrientes están pasando de 108.3 billones en el 2015 a 118.7 billones en el 2016. Entonces, mi preocupación es que no tenemos con este comportamiento de ejecución tampoco el logro de la meta del recaudo de los ingresos corrientes de la Nación. Y si vemos los antecedentes de ejecución de los recursos de capital, ministro, también me preocupa la pérdida que ha habido
entre la diferencia entre aforo e ingresos efectivos en lo que recursos de capital se refiere, y aquí es donde vengo nuevamente con el tema de otros recursos de capital, porque en el 2015 eran 4 billones en el presupuesto, en el 2016 hay 11 billones, pero vemos claramente que en la ejecución 2013-2014 la ejecución ha sido muy por debajo de lo presupuestado en el aforo. Entonces, es la otra inquietud que le quiero plantear al ministerio. El otro tema es que, ministro, yo sí creo que vale la pena que nos explique o nos presente frente al cambio de la coyuntura con relación a la tasa de cambio, por qué el marco fiscal de mediano plazo y el plan financiero no se nos ha actualizado, y voy a mostrar por qué. Aquí claramente en el marco fiscal de mediano plazo se decía que para el 2016 se iban a requerir 57.3 billones, pero en el presupuesto que nos traen se habla casi de 62 billones de pesos. Entonces, y eso a una tasa de cambio de 2.502 pesos, que fue la tasa de cambio con la cual se hizo el marco fiscal de mediano plazo. ¿Qué me preocupa ahora? Que si tomásemos la tasa de cambio de aproximadamente de unos 3.200 pesos, estamos hablando de cerca de 4.4 billones de pesos que habría que aumentar el espacio fiscal. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo el gobierno nacional va a hacer la actualización del plan financiero? Y de otro lado, si el sector financiero colombiano tiene la capacidad de absorber ese mayor gasto, esa mayor necesidades de recursos del gobierno nacional, porque por crédito externo están hablando de 15 billones de pesos y cerca de 7 billones de pesos por crédito interno, pero aquí claramente nos puede estar llevando a requerir cerca de 4 billones de pesos más. Eso eran, señor presidente y ministro, mis tres grandes preocupaciones, porque nos hemos dedicado a revisar el gasto, pero no los ingresos en el presupuesto, y hay tres temas que me preocupan del presupuesto, fundamentalmente el comportamiento de lo presupuestado versus lo ejecutado, lo aforado versus lo recaudado, y finalmente el plan financiero y la capacidad que tenga el sector financiero colombiano para absorber estas nuevas necesidades de recursos. Mil gracias, presidente.